Hola y bienvenido. En este tutorial vamos a ver cuán eficaz puede ser el uso de Web Data Source, una interface de clase, a la hora de crear tus aplicaciones web en combinación, por ejemplo, con un Web List Box. Esto nos permitirá cargar en un Web List Box, por ejemplo, información que cuente con hasta 1 millón de filas o registros a partir de una base de datos. Para ello comenzaremos creando la base de datos que utilizaremos en nuestra aplicación de ejemplo. En este caso se tratará de una base de datos SQLite que alimentaremos a partir de una serie de instrucciones SQL almacenada en una constante que cuelga del objeto de aplicación. Como puedes ver, se trata de crear una tabla bien sencilla con 4 columnas y en la cual crearemos algunos índices adicionales que nos servirán para agilizar las tareas de ordenación a la hora de seleccionar las columnas por un orden ascendente o descendente en nuestro Web List Box. Como la base del tutorial es crear precisamente la base de datos a partir de estas instrucciones SQL, lo que hacemos precisamente en el evento Opening de la aplicación web es generar dicho archivo de base de datos de forma que solo se genere una vez, de forma que cuando reinicies el servidor, ese archivo seguirá estando ahí. Para ello llamamos al método setupDatabase, que es bastante fácil. Declaramos la variable db de tipo SQLite Database y le asignamos el resultado obtenido de llamar al método dbFile, que simplemente devuelve en este caso la ubicación que se encontraría en el escritorio y con el nombre testdb SQLite. Puedes cambiar la ubicación allá donde precise y a continuación habilitamos el acceso multiusuario. Y en el caso de que ya exista dicho archivo en posteriores ejecuciones o cuando se vuelva a levantar el servidor, simplemente volvemos, y en el caso de que no sea así, significará que se ejecuta por primera vez, lo cual significa que hemos de crear la base de datos, conectar con ella y ejecutar el SQL que, como hemos visto en la constante, alimentará en el archivo de base de datos la creación de una tabla con 1 millón de registros. Para que el ejemplo funcione, lo que vamos a hacer es crear nuevas instancias de la base de datos y asignarlo a la propiedad de sesión para cada una de las conexiones realizadas por el usuario. Ves que aquí en el objeto sesión hemos añadido una propiedad database de tipo SQLite Database, y cuando se ejecuta el evento Opening lo que se hace es precisamente eso, asignar a la propiedad database una nueva instancia de SQLite Database y a la cual le asignamos como archivo de base de datos la que se ha creado inicialmente en el evento Opening del objeto de aplicación y que cuelga de dbFile, que es precisamente el que obteníamos aquí, la ubicación en la que hemos almacenado el archivo de base de datos. Nuevamente habilitamos la capacidad de acceso multiusuario y conectamos con ella. Lo importante ocurre en estos dos objetos: página web, donde simplemente contamos con el listbox que va a mostrar ese millón de columnas, y lo que es la interfaz o el objeto que utilizaremos como fuente de datos para el listado empleando la interface de clase Web Data Source. De hecho, si ves, cuando se ha creado este objeto, simplemente lo que se ha hecho es en Interfaces seleccionar Web Data Source, y al seleccionarlo y confirmar la selección ya se añaden los 3 métodos requeridos por la interface de usuario. En Row Count simplemente podríamos devolver un valor de tipo entero, pero en este caso se consulta la base de datos para conocer el número de registros y que sea este el valor devuelto como entero. Column Data es el array que debemos devolver y que se corresponde con las columnas con las que cuenta cada uno de los registros de la base de datos y que, como has visto en la constante, a la hora de crear la tabla son un total de 4. Entonces, en este caso, ponemos estas 4, que serían las 3 de la tabla, más el ID identificador único para cada uno de los registros. Y en Raw Data es donde realmente se devuelve
cada una de las celdas ya formadas a medida que lo vaya seleccionando o lo vaya pidiendo el Web Listbox para el rango de filas que puede o se ha de mostrar en cada momento en función del tamaño propio del Web Listbox y también la altura de cada una de las filas del Listbox. Aquí ejecutamos una sentencia SQLite contra la base de datos, donde se selecciona todo ordenado por el parámetro que nos devuelve, si hacemos ordenación o no ordenación, y limitando el rango de las celdas o registros obtenidos a partir de los parámetros recibidos row offset y también row count, limitando así el rango de los registros que obtenemos a partir de la base de datos y que devolveremos para alimentar el Listbox. Luego simplemente esto no es necesario, pero nos servirá para ver cómo utilizar un renderizador de estilo de celda en el que se aplicarán tanto el estilo de negrita como un color de fondo y también un color de primer plano. Luego simplemente es iterar cada una de las filas del database row obtenido, se crea una nueva Web Listbox Raw Data alimentando cada uno de sus propiedades a partir del campo o la columna específica de ese dataset y devolvemos el resultado. Todo esto, cada uno de los métodos, será llamado por el Listbox cuando se utiliza el data source. Para ello ves que en la página web lo único que tenemos es la propiedad myDataSource, que es de tipo database data source, y lo único que hemos de hacer en el evento opening de Listbox es simplemente asignar a dicha propiedad el data source, el myDataSource. Cuando ejecutamos la aplicación, vemos cómo efectivamente se ejecuta, mostrando en cada momento el rango de registros acomodado a la altura del Web Listbox y también a la altura de cada una de las celdas. Luego ya cuando navegamos entre ellas para mostrar la velocidad de ese millón de registros que está contenido en nuestra base de datos, podemos ver que al soltar el ratón, al desplazarnos por la barra vertical, cuán rápido se carga dicho rango de filas para ser mostradas en el Listbox, incluso cuando seleccionamos la ordenación por cada una de las columnas del Listbox. Y esto es todo. Has podido ver cómo el uso de un Web Data Source es muy conveniente en combinación con el objeto Listbox cuando se ha de tratar en mostrar una amplia serie de datos procedentes de una base de datos, en este caso 1 millón de registros.